cuarto lugar mencionamos el socialismo cientista, la ingeniería social. Este es un socialismo especialmente perverso. El socialismo que patrocinan o respaldan los intelectuales. Todos aquellos que en general piensan que son más listos que el resto de sus congéneres, porque han estudiado más años, porque saben más, porque tienen una cultura mayor, porque son más refinados, se consideran superiores y por tanto, con una arrogancia espectacular, se consideran por tanto legitimados para diseñar las vidas del resto de los ciudadanos de a pie. Este socialismo cientista es enormemente peligroso, porque en última instancia, como explica Hayek en su obra titulada, precisamente por eso, La fatal arrogancia, los errores del socialismo, el pecado más grave de un ser humano en general y de un científico en particular es el pecado de orgullo, de arrogancia intelectual, de pensar que somos tan listos que podemos hacer lo que queramos en el cuerpo social. Y esta tentación es especialmente grave en relación con los intelectuales, en relación con mis colegas, en relación con los que estudiamos, en relación con los que dedicamos nuestra vida al análisis, a la investigación y a la ciencia. De tal forma que, aunque sea triste decirlo, tenemos que ponernos siempre en guardia frente a los científicos. Es muy fácil encontrarse detrás de un científico, que aparece muchas veces de manera benevolente, como una persona que ha hecho grandes contribuciones a la humanidad, etcétera, encontrarse detrás de él siempre a un dictador. Y esto es algo que históricamente en la historia del pensamiento pueden ustedes constatar continuamente. Ya desde la antigua Grecia, de los primeros filósofos. Vean ustedes el caso de Platón. El ideal para él es Esparta, la sociedad militarista, organizada desde arriba. Cómo desdeña a los empresarios, a los artesanos, a los comerciantes. ¿Y qué es lo que dice Platón? Dice, pues esa sociedad militarista, comunista, en la que todos los recursos están puestos a disposición de todo el mundo, en la que no existe familia. ¿Qué es eso de la familia burguesa? No, sino que las mujeres pues están a disposición de todos los hombres. A lo que hay es un pool de mujeres. Entonces cada uno echa mano cada día de la que quiere, y luego se tienen los hijos, y afortunadamente, razona Platón, no hay relaciones de lealtad familiares, un papá y una mamá, sino que el hijo es del Estado. Pero, por cierto, aquel que nace crippled, o que no es una persona que se pueda concebir que va a servir para el ejército fuerte, etcétera, se le despeña por determinada roca y se le mata, y así no tenemos que alimentar esa boca. Y eso está perfecta y racionalmente organizado por el rey filósofo. Es decir, el más inteligente, el más listo, el científico, que ¿quién es? Precisamente Platón, dice, yo soy yo, claro, yo soy el que diseño la idea ideal y la impongo por la fuerza. ¿Quién va a estar mejor legitimado que yo, el más listo, para organizar la sociedad desde arriba? Y ese es el modelo de Esparta. Y no les extrañe a ustedes, por ejemplo, ¿quién vio la película Los 300 se llamaba? Era una especie de película con dibujos animados, ¿se acuerdan? Bueno, pues fíjense cómo se envía la idea subliminal. ¿Ahí quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los que salvan a Grecia? Joder, los 300 tíos, de espartanos. ¿Cómo van todos? Los pintan musculosos. Y cuando van camino de las Termópilas, ¿no? el desfiladero, se encuentran con los de Atenas. ¿Cómo pintan la película los de Atenas? Pues unos tontolabas, aparecen allí. ¿Pero tú qué eres? No, yo soy zapatero. Zapatero. ¿Y tú qué eres? Yo soy curtidor. Los pintan como idiotas, poco menos. Y frente a esos, ¿qué tal? 300 soldados. ¡Rum! Estos son los que vamos a salvar. Entonces, el ideal de Esparta y la Atenas comercial, empresarial, relativamente más liberal, democrática, se la desdeña, se la ningunea, es nada. Pues que conste que esa presentación de la película responde exactamente al modelo intelectual de los grandes filósofos que han pasado a la posteridad. Es decir, de Sócrates, que era un arrogante como la copa de un pino, que claro que corrompía a los jóvenes de su época, no tengan ustedes ninguna duda. Y la corrupción consistía en decirles, no sigas el camino de tus padres. ¿Qué es eso de que tu padre quiere que sigas con el negocio de velas de cera o de flautas? No, hombre, no. Vente conmigo a buscar la virtud. Nunca entendieron estos filósofos el orden espontáneo de mercado que permitió que prosperara Atenas en un entorno comercial en todo el Mediterráneo y que creara un nivel de riqueza tal que, entre otras cosas, permitió que gente como Sócrates, sin dar ni golpe, pues pudiera vivir. Y uno de los principales discípulos de Sócrates es Platón, menudo pájaro, Léanse ustedes sus aportaciones. Y Aristóteles, que está un poco entre dos aguas, tampoco es trigo limpio, porque Aristóteles, para empezar, ¿qué fue?
Fue preceptor del hijo del mayor tirano de la época, Filipo de Macedonia, que es el que acabó con el entorno de libertad de las ciudades-estado en Grecia. Pero es que además su propio pupilo era un demente, un loco, un dictador y un tirano, Alejandro Magno, menudo pájaro también. Es cierto que se encuentra que Aristóteles defiende la propiedad privada, tampoco con mucho convencimiento, pero tampoco entiende el orden espontáneo del mercado. Dice Aristóteles que sería imposible concebir una ciudad-estado de más de 50 o 100.000 habitantes porque sería imposible organizarla desde arriba. No entiende el orden espontáneo del mercado. Estos primeros filósofos, muchos de ellos genios en el ámbito de la epistemología, etcétera, no entendieron ni siquiera los rudimentos del orden espontáneo del mercado, que los entendieron sus oponentes, mucho más, los tan denostados sofistas entendieron mucho mejor ese orden espontáneo, o algunos otros filósofos como Genofonte, etcétera, pero no ellos. El caso es que esta arrogancia cientificista que alimenta el socialismo de la ingeniería social es tan antigua como el desarrollo del pensamiento humano. Y se plasma en los tiempos modernos en lo que se llama el racionalismo cartesiano o el racionalismo constructivista. Es pensar que la razón del ser humano lo puede todo. Quizá la ilustración más clara sea la Revolución Francesa. Se destruyen las imágenes en las iglesias y se sustituyen por la diosa razón. Se deifica la razón del ser humano. Se pone tal confianza en la razón del ser humano que pensamos que por vía científica pueden solucionarse todos los problemas. Que gracias a la técnica, a la ingeniería, a los avances de las ciencias de la naturaleza, plasmando esa forma de enfrentarnos al mundo al ámbito social, podemos desarrollar una ingeniería social que, aplicando una serie de recetas, permitiría organizar la sociedad de una manera más justa, de una manera eficiente. ¿Cuál es el gravísimo error del ingeniero social? Pues simplemente el de suponer que la información práctica y dispersa que generan continuamente los seres humanos conforme actúan podría llegar primero a crearse en un entorno de coacción y luego transmitirse a esa máquina, ese superordenador o ese comité de expertos, etcétera, que la digerirían y serían capaces de organizar la sociedad una vez analizada esa información, estructurada, etcétera, de una manera científica, de una forma mucho más eficiente y conseguir todo lo que se propusieran. Pues bien, el socialismo cientificista es especialmente peligroso. Primero, por esa tentación en la que caen los científicos que nos pensamos más listos que los demás. Segundo, porque nos consideramos legitimados para imponer a los demás lo que consideramos que es correcto. Y entonces nos dicen, usted debe fumar o no debe de fumar, y le impongo por la fuerza qué es lo que tiene que hacer. Y si debe de tomar drogas, y si debe de beber alcohol, y a qué horas. Porque usted no haga esto porque no le conviene. Nada más tienen que encender el telediario y escuchar cualquier telediario, siempre hay el mismo esquema. Hay tal problema que se detecta por culpa de que la gente es tonta, pero no se preocupen porque hay esta agencia, este comité o este ministerio y nosotros con los impuestos ya hacemos, decimos, formamos, enseñamos y si aún así no se obtienen resultados, imponemos por la fuerza. Es un racionalismo erróneo, este racionalismo que endiosa la razón. Es un racionalismo, además, que alimenta todos los otros tipos de socialismo. Es curioso, detrás de cualquier dictador, sea Hitler, sea Stalin, cualquiera que ustedes se puedan imaginar, siempre ha habido una corte de científicos, de intelectuales, justificando lo que hacían y haciéndoles la pelota. Siempre han encontrado la justificación científica y de ingeniería social para las atrocidades que llevaban a cabo. Pero es que incluso además científicos absolutamente consolidados o que han hecho un bien enorme a la humanidad, por ejemplo, Einstein, ¿de acuerdo? Si cogen ustedes sus afirmaciones sobre cuestiones económicas o políticas, es que es realmente penoso lo que decía, porque no sabía nada de economía, podía saber muchísimo de física cuántica, matemáticas o teoría de la relatividad, pero de cómo funciona el cuerpo social, de lo que es el orden espontáneo del mercado, absolutamente nada. Tiene en la página 145 las 5 razones por las cuales yerra el ingeniero social. Es importante, analícelas despacio, no las voy a mencionar aquí, y por favor cuando les pregunte este epígrafe no dejen de contestarlas. Y luego hay un cajón desastre, porque si no se haría eterno el tema, con otros tipos de socialismo que han surgido en la realidad. Por ejemplo, hablamos del socialismo cristiano solidario. Bueno, pues hay muchas personas de buena fe o que tienen fe religiosa en cualquiera de las denominaciones cristianas, y entonces lo que pretenden es el ideal de redención del género humano y de vida eterna, pues adelantarlo también a la tierra. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? E imponer por la fuerza
que es la característica esencial del socialismo, esos ideales, esos objetivos. Entonces leemos en el Evangelio que los primeros cristianos vivían en un régimen comunista, ponían todo en común y lo repartían según sus necesidades. Es cierto, pero lo hacían voluntariamente, no porque lo impusieran nadie desde arriba por la fuerza. Entonces, voluntariamente, si alguien decide organizar una comuna y consigue que voluntariamente en ese régimen de vida se le apunte gente, no hay ningún problema. Eso sería economía de mercado. El problema está cuando eso se quiere imponer por la fuerza. Y entonces decimos, entonces está justificada, vamos a hacer una teología de la liberación. ¿Pero qué significa la liberación? Significa que vamos a justificar una guerra de guerrillas. Esto ya son ametralladoras, guerrilleros, terroristas, para imponer por la fuerza. Entonces hay una guerra civil en El Salvador, etcétera, para imponer por la fuerza el ideal. Hay unos que son los buenos y otros que son los malos. Y yo estoy con mi fusil para matar al terrateniente, para quedarme con su tierra, porque es injusto lo que ha hecho. Oiga, pues eso vamos a analizar los derechos de propiedad, a ver si son o no legítimos, y de una manera, digamos, objetiva, civilizada, utilizando tribunales de justicia, ya se verá cuál es. Pero no una revolución que estaría justificada, y el mayor de las atrocidades que para concebir, en el nombre a lo mejor de Jesucristo, utilizando la violencia física. La coacción sistemática. Este es lo que alimentaría el socialismo cristiano solidario. También está el socialismo sindicalista. Se quiere imponer por la fuerza un sistema en el que las empresas sean propiedad de los trabajadores que las trabajan. Este socialismo es especialmente perverso y caótico, porque claro, si a uno le toca trabajar en una empresa muy rica con mucho capital, pues tendrá una parte muy grande en la distribución. Si otro está trabajando en una vaquería con 4 vacas, le tocará muy poco. Y entonces, ¿por qué unos más y por qué otros menos? Y cuando se produce esta especie de sindicalización, enseguida se establecen barreras. Ya aquí en mi cooperativa no puede entrar más gente, porque si entra más gente yo toco a menos. Se intentó el socialismo sindicalista en la extinta Yugoslavia comunista y fue un fracasazo. Incluso los pocos vínculos de coordinación que quedaban vía mandato en la Rusia soviética desaparecieron y el caos fue indescriptible.